esta hora santa que el Señor nos regala celebrar en el contexto de la consagración a Santísima María, nuestra Madre, de unos miembros que ya han querido asumir esa tarea de consagrarse, porque ¿qué significa consagrarse? Es dedicarse. No se consagra, se dedica. O sea que empieza a colocar como foco de su vida ese aspecto de la veneración a la Madre del Señor. Y esa veneración lógicamente brota de esa fe profunda de nuestro Redentor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que obviamente en este espíritu de hora santa adoramos y reconocemos como dueño, creador de todo lo que nosotros obviamente como seres humanos podemos experimentar. Las cosas creadas, nosotros mismos que somos criatura de Dios. Hoy precisamente vamos a tratar de reflexionar un poquito sobre ese misterio de un Dios que se abajó de su condición, de su gloria, para rescatarnos y asumir una condición de esclavo. No quiere decir que él abandonó su condición de Dios, porque lógicamente él como Dios seguirá siendo Dios. Por eso él cuando llegó acá, llegó también desde esa misma realidad, un Dios que asumió la naturaleza. Por eso en Cristo, desde la fe, sabemos que en él hay dos naturalezas y están expresadas en el credo: verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Eso es uno de los milagros que fundamentan precisamente lo que vamos a reflexionar sobre este aspecto de la Eucaristía. Porque si es verdad que hay un gran milagro en la encarnación del unigénito de Dios, otro milagro que está anexo a ese milagro de la encarnación es el hecho, y obviamente que ese milagro de la encarnación ya sabemos que tiene unas características en donde María se coloca o está en un puesto especial, porque es a través de ese fiat, de ese sí existencial que brota desde una fe madura y profunda, para obviamente permitir que ese unigénito de Dios pudiera entrar en nuestro mundo. Por eso vamos a entender un poquito ese misterio, o vamos a tratar de profundizar ese gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que de una u otra manera sigue vigente, porque es que la encarnación del Hijo de Dios no se agota en el hecho simplemente del nacimiento de Jesús en el pesebre, a través de la corporeidad de María, que obviamente se prestó para que esa encarnación pudiera realizarse. Entonces, ¿qué es para nosotros la Eucaristía? Porque en el fondo María, podríamos decir uno, bueno, es que María entonces no tuvo una experiencia a nivel eucarístico, porque al fin y al cabo dirá, no, es que ella solamente participó
de ese misterio de la encarnación, porque una cosa es la encarnación como milagro y como regalo de Dios y como una realidad que sobrepasa obviamente nuestra capacidad intelectual. Viene el misterio también del hecho de que ese unigénito de Dios que se hizo un hombre se quedó en la Eucaristía. No como una imagen, no como un símbolo, sino como una realidad, que ese es otro milagro. Y decimos entonces, no, es que como María entonces no participó, no pudiéramos decir, no pudo entender, diríamos, de nuestra ignorancia, no pudo entender ese gran milagro de ese unigénito de Dios que asumió una naturaleza creada y que no solamente asumió esa naturaleza creada, sino que también se quedó con nosotros, criaturas amadas por Él. ¿Y para qué se quedó? Y si se quedó aquí, ¿qué significa para nosotros ese hecho? Eso es lo que vamos a tratar de profundizar un poquito. Ya, el principio ya es, lo sabemos, la fe. Porque la fe también es una gracia de Dios. Ya sabemos que la palabra gracia, para no entenderla de una manera tan alta, de una manera con un vocabulario tan teológico, es don. La gracia significa don. Ahora, nosotros ya sabemos que hay unos dones que son naturales. Por ejemplo, un don a nivel de la naturaleza humana es, en primer lugar, el hecho que es un ser racional, que entiende las leyes de la naturaleza creada, ¿cierto? Por eso las puede entender, las puede transformar y con ello también puede transformar el mundo, ¿sí? Eso es un don natural. Pero aquí no estamos hablando de un don natural. No estamos hablando de una gracia natural. Estamos hablando de una gracia o un don divino. Y por eso, ¿qué debemos entender o cómo debemos entender ese don? Ya lo sabemos. Una pregunta muy grande que siempre ha existido desde que nació la iglesia es ese misterio de que si realmente allí está Jesús. Que si verdaderamente nosotros estamos consumiendo su cuerpo y su sangre. Desde las capacidades racionales, eso sobrepasa nuestra capacidad, lógicamente, porque eso no se queda, no puede entender lo creado, lo increado, lógicamente, ¿no es cierto? Hay un principio en la teología que dice que la gracia no da lo que la naturaleza no presta. ¿A qué se refiere? Que realmente nosotros, desde nuestra capacidad racional humana, la gracia no puede realmente guiarnos si hay algo en nuestra naturaleza creada que ha cambiado. Hay algo que podríamos decir Dios actúa de una manera misteriosa para que nosotros podamos entender eso. Porque ese dato de que Jesús es unigénito de Dios, de que Jesús se encarnó, de que Jesús es nuestro Salvador, de que Jesús está en la Eucaristía, son datos revelados por Dios. Eso nadie se lo puede enseñar a nadie. No sé si de pronto, digamos, estoy dándole los elementos necesarios para entender esa verdad. Eso solo se da, es como un regalo de Dios. Es Dios mismo el que revela al corazón del creyente, a la mente del creyente, al alma del creyente esa verdad.
nosotros no podemos decir que nosotros hemos recibido la fe porque la hemos estudiado mucho o porque la entendemos desde un aspecto racional, porque dentro de esa fe hay cosas que no caben dentro de la estructura de la capacidad racional del ser humano, ya se escapan de esa, y por eso realmente se queda lógicamente en el misterio. Aunque se queda en el misterio, esas verdades sí nos sirven, porque dice, bueno, una cosa que no entiende plenamente uno, ¿para qué le sirve? Lo que pasa es que Dios va revelando ese misterio, porque a nivel bíblico y a nivel de lo que el Señor nos enseña con su palabra, cuando hablamos del misterio, no estamos hablando de algo que nunca jamás vamos a entender, sino que cuando hablamos del misterio a nivel bíblico y a nivel de la palabra de Dios, son realidades que poco a poco va el Señor revelándolas. Y solo Dios es el único que las puede revelar. Él es el único que tiene el poder para hacer que la criatura pueda entender ese misterio. Y ese misterio, obviamente, ya revelado, pueda servirle a la persona que reciba esa revelación. Porque ¿para qué Dios nos va a revelar una cosa que es inútil? No, si es que Dios revela algo, es porque nos va a servir para algo, ¿cierto? Porque, ¿qué tal que la Eucaristía? Ah, sí, ahí está Cristo. Ahí está realmente la persona de Cristo. Ahí está realmente su cuerpo y está su sangre. Pero resulta que lo entendemos de una manera racional, pero se queda como algo inútil en el sentido de que si lo entendemos, pero no nos revela el Señor cómo es que debemos vivirlo, entonces estamos ante una realidad que no nos va a aprovechar. ¿Sí o no? Ah, yo entiendo que sí. Ah, sí, por la fe yo digo, Jesús está allí. La presencia real de Jesús, el Maestro del amor, allí está, para enseñarme a amar. Para enseñarme a amar y enseñándome a amar, me va a santificar. Me va a santificar. Porque es que ustedes ya lo entienden desde la misma doctrina de la Iglesia Católica, los sacramentos que son fuente de gracia, o sea, son fuente del don divino, siempre nos van a servir para la santificación. No es para más. No es para más. Porque el problema del hombre, en un sentido, diríamos, real, desde su propia existencia, el problema del hombre es el pecado. ¿Por qué es problema? Porque el pecado es la ruptura que debe existir desde el plan de Dios, esa comunión perfecta que debe existir entre el Creador y su criatura. Por eso es que entendemos lo que dice San Agustín. Dios creó el universo entero para el ser humano, pero creó al ser humano para sí. O sea, que hemos sido creados para Dios. Quiere decir que hemos sido creados para el amor, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces hemos sido creados con una estructura que a través de ese amor revelado por el mismo Dios, vamos a llegar a la plenitud de la comunión con Dios, y eso se llama santidad. Esa comunión se llama santidad. Todos los sacramentos, ¿para qué nos sirven? Para santificarnos, ¿no es cierto?
Y por esa razón vamos a entender por qué la iglesia llama al Espíritu Santo el santificador, porque es el Espíritu Santo el que está precisamente sosteniendo esa verdad del don en la criatura. El Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo es el que te ha movido a creer. Y ya lo sabemos en el sacramento del bautizo qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Por eso se dice que es el sacramento de la fe. ¿Por qué? Porque recibe el Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo es la que le revela a la criatura, obviamente a través de un proceso de desarrollo intelectual del niño que va poco a poco madurando, pero que no solamente va madurando en el sentido de comprender, porque ese es el grave problema de los creyentes de ahora, que nos quedamos simplemente en creer, y que por ahí San Buenaventura hablaba de que no es solamente creer desde la facultad racional, sino que la fe, para que llegue a la madurez, cree para vivir. O sea, cree para que esa verdad aterrice en el corazón y se convierta en fuerza para la existencia humana. O sea, que se convierte en algo existencial, ¿sí o no? Una fe que no madure de esa manera, pues es una fe que no te va a mover a abrazar la caridad. Es una fe incompleta. ¿Por qué? Porque no le has abierto a Dios tu corazón y tu mente lo suficientemente para que Él pueda transformar tu manera de vivir y te conviertas en una verdadera nueva criatura. Y para ello nosotros hemos recibido un modelo perfecto, María. Porque precisamente lo que se le dice a través del arcángel San Gabriel, de que ella ha sido escogida por Dios para que su unigénito llegara a este mundo. Es decir, que ella iba a servir como un instrumento de Dios para que un niño que iba a nacer de su vientre viniera a este mundo para la salvación de toda la humanidad. Ahora, yo me imagino que ustedes sabrán que María no era ninguna ingenua. Ella ya sabía cómo se hacían los niños, ¿no? O sea que ella ya, por eso pregunta, ¿y cómo sucederá esto si yo no conozco varón? Y cuando el arcángel le revela ese misterio de la acción del Espíritu Santo sobre ella, ella no lo duda. Hágase en mí según tu palabra. He aquí que aquí está la esclava del Señor. Y con esa respuesta, ojo, esa respuesta de María, estamos descubriendo la clave fundamental para permitir que esa fe que tenemos más en nuestra mente que en nuestro corazón empiece a madurar, y también con la intercesión de la Madre del Señor y con sus enseñanzas de vida, con su humildad, con su obediencia, nos da la clave fundamental para que nuestra fe se convierta en algo existencial. Ustedes que se van a consagrar a María, ustedes que precisamente la colocan como modelo de vida cristiana, porque podríamos decir que María pues fue la primera cristiana en el sentido que fue la que recibió a Cristo en su vientre, ¿no es cierto? En su seno, ¿no es cierto?
Entonces esa aceptación de ese misterio no puede quedarse simplemente como un dato, sino como algo que tiene que transformar el corazón nuestro. Y precisamente cuando yo decía al principio de esta charlita de que la encarnación del unigénito de Dios no se agotaba en ese hecho del nacimiento del niño en el vientre, en el seno virginal de María, que no se agotaba, se refiere a que nosotros también tendremos que por la fe, como la tuvo María, tendremos por la fe engendrar ese Cristo en nuestra vida. Estamos llamados a eso. Pablo de pronto en sus cartas utiliza a veces algunos términos que a veces pueden confundir. Cuando él dice que nosotros debemos ser nuevos Cristos. Nuevos Cristos no quiere decir es que vamos a repetir o vamos a replicar o vamos a hacer un clon de Cristo, no. Desde la ciencia, ¿no es cierto? Ahora, que vamos a hacer un clon de Cristo. No, no es hacer un clon de Cristo, sino es precisamente permitir que ese Cristo que se quedó con nosotros en la Eucaristía pueda transformarnos en nuevas criaturas por la acción de su Santo Espíritu. Es allí en donde vamos a comprender un poco más lo que es la Eucaristía, porque a veces la Eucaristía la tomamos ya con una conciencia de que no tenemos que tener pecado, ¿no es cierto? No, yo no puedo tener pecado, y menos si es un pecado mortal, ¿no? No lo puedo, obviamente, ofender por el pecado. ¿Cómo me voy a acercar a él si yo por lo menos estoy arrepentido? ¿No es cierto? Por lo menos tengo que estar arrepentido de reconocer que lo que yo cometí tiene una maldad y que esa maldad ofende a Dios. Entonces, queridos hermanos, ya sabemos que es acercarnos al don de la Eucaristía, el regalo de la Eucaristía, significa no solamente el hecho de que tenemos que ser purificados del pecado, pero del pecado, dirá alguno de ustedes, pero del pecado que hemos cometido, porque yo obviamente para acercarme a la Eucaristía tengo que acercarme también a la reconciliación como sacramento, en donde voy a recibir obviamente la purificación de mis pecados. Pero nos quedamos en la mitad. Nos quedamos en la mitad. Porque cuando el sacerdote dice, aquí está Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No estamos hablando del pecado cometido ya como un pasado, sino que el que quita el pecado del mundo, porque Él venció el mundo, Él venció el pecado en su cuerpo a través de su sacrificio. De manera que cuando yo comulgo y establezco o reestablezco más bien esa relación con Dios, esa reconciliación también me da la fuerza para no cometer el pecado, que tal vez eso es lo más importante y eso es lo que menos vivimos, porque comulgamos con la preocupación de no ofenderlo en el sentido de que hemos cometido un pecado. Yo cometí un pecado, entonces no me acerco a Cristo. Y entonces me reconcilio y comulgo. Y como que ya se quedó todo ya sanado, ¿no es cierto? Pero resulta que estamos desconociendo la fuerza y la grandeza del sacramento cuando seguimos, obviamente, para el futuro de una manera indiferente
viviendo nuestra vida cristiana y entonces seguimos en el pecado. De pronto es más importante entender que es Cristo el que te alimenta y te fortalece para no volverlo a cometer. Y verdaderamente, si tu fe es madura y tu fe es verdaderamente una fe comprometida, eso te va a llevar a no volver a cometer el pecado, o por lo menos te va a fortalecer para ir venciendo esas dimensiones de pecado que te alejan de Dios. La Eucaristía, entonces, queridos hermanos, es una fuerza y un don maravilloso que el Señor nos ha regalado. Y dice precisamente que la Iglesia, reafirmando esta verdad de la presencia de Jesús en el sacramento, después del siglo III se inventó la fiesta del Corpus Christi para reafirmar precisamente lo que cree la Iglesia, porque en ese tiempo había como muchas dudas, eso inclusive hay muchas cosas que ya rayaban a la herejía. Entonces, el Corpus Christi reafirma en el siglo XIII, va reafirmando a través de la fiesta del Corpus Christi la adoración para reafirmar esa creencia de que en el sacramento está verdaderamente la presencia de Jesús. Porque si no fuera así, entonces seríamos idólatras, ¿no es cierto? Porque nos estaríamos arrodillando ante un pedazo de pan y lo estaríamos convirtiendo en un Dios sin serlo. Pero es precisamente la Iglesia en su sabiduría es que reafirma a través de esta, como confirmar un poco más y hacer más vivencial esa realidad de la presencia de Dios a través de la adoración del sacramento santísimo de la Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, después de ver esos dos milagros tan maravillosos y en donde María obviamente hemos visto que nos da una luz maravillosa, porque es ella la que a través de una fe madura ya comprende ese proyecto tan maravilloso que tiene Dios para con ella y en ella y para nosotros al hacernos nuestra madre y nuestra hermana también, porque es la primera discípula del Señor que la escuchó de una manera maravillosa y existencial. Así, queridos hermanos, debemos tomar en serio este amor tan grande que Dios ha derramado sobre nosotros, porque como la misma Sagrada Escritura lo dice, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al ser humano, porque ya sabemos que en el mundo, la coronación de la creación del mundo es el ser humano, ¿no es cierto? Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al ser humano, que le entregó a su propio Hijo, lo más valioso que él tenía, lo más precioso que él tenía, que era su Hijo unigénito, lo entregó por nosotros. Entonces, como yo lo decía en la homilía del domingo pasado, que hablaba un poquito de la misericordia de Dios, porque todo ha sido simplemente don de Dios, generosidad infinita de Dios, misericordia infinita de Dios. No es que merezcamos realmente en un sentido de que lo merecemos porque somos comprometidos y porque somos verdaderamente personas comprometidas, que aún así pecadores que somos, aún así Dios nos ama de esa manera. Entonces, queridos hermanos, debemos entender ese misterio. ¿Qué significa entonces para mí como persona ese don? ¿Qué significa? ¿Y qué exigencias tengo que aplicarme para poder hacer de ese don del amor de Cristo
del amor de Dios algo verdaderamente fructífero. Nosotros ya sabemos que Dios es una realidad sobrecogedora. El misterio no lo podemos entender de una manera plena, ni la iglesia tampoco pretende hacerlo. Por ejemplo, proclama en el credo misterios y verdades dogmáticas, o sea, verdades reveladas, como de la Trinidad, como el hecho que en Jesús están dos naturalezas, la divina y la humana, de manera plena en una sola persona, en la persona de la segunda persona, porque al fin y al cabo no es una nueva persona, que a veces tenemos un poquito de confusión. No es una nueva persona, es la segunda persona de la Trinidad la que se encarnó, la que asumió esa naturaleza humana. Entonces, precisamente desde esa verdad, tendremos que preguntarnos, ¿qué significa para mi vida personal esa realidad del don de la Eucaristía? ¿Qué significa para mí, para mi vida espiritual? Y ahí es donde nosotros tendremos que mirar a María. ¿Qué significa? Ella misma, en su cántico del Magnificat, se reconoce salvada por Dios. Salvada por Dios. Proclama mi alma la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Oye, un momento, ¿cómo así que María ser salva? ¿Y por qué ella tiene que ser salva? Ella no tiene que ser salva, sino que ella era sin pecado. ¿De qué le iba a salvar Dios sabiendo que no tenía pecado? Es que ahí es donde viene María a entender que ese milagro y ese misterio que ocurre en ella es una anticipación de la misericordia y del don de Cristo que va a venir al mundo obviamente a redimir la humanidad. Y ella también sabe que es parte de esa humanidad. Por eso es que ella entiende, y nosotros lo entendemos también desde la teología, que ella fue salva, pero por un camino especial, escogido por Dios, diseñado por Dios y aceptado por ella. Porque ya sabemos que la redención no son realidades que Dios va a imponer. La salvación Dios no la va a imponer a ningún ser humano, porque nosotros no somos marionetas de Dios, porque nosotros no somos seres que Dios quiere manipular. Dios nunca, jamás va a pasar por encima de la realidad de la libertad humana. Y por eso es que ese es el sentido por el cual el arcángel San Gabriel se acerca a ella para preguntarle y para que ella misma, desde el imperativo de su existencia, porque ustedes saben qué es el imperativo de la existencia, ¿no? El imperativo de la existencia es que eres tú, como ser individual, frente a Dios, el que das una respuesta. Y por eso es el misterio en donde el arcángel San Gabriel se le acerca a María para revelarle ese plan que ella debe aceptar, y lo hizo. Cuando dijo el fiat o el sí, con las palabras, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Hoy también nosotros tendremos que responder de esa misma manera. Que se haga la voluntad de Dios en mí, según su plan de salvación. ¿Y cuál es ese plan de salvación? De que yo, primero, que ahí venimos ya a la parte última de esta charlita, que es saber cuáles son las exigencias. Bueno, voy a colocar unas cuantas nomás. Las exigencias para que la Eucaristía realmente aproveche
a nuestra vida espiritual, así como le aprovechó a María, porque esto que voy a decir, en primer lugar, lo vivió María de una manera maravillosa, que es, en primer lugar, una fe profunda que brota de un corazón humilde. O sea, ahí están las dos características. Primera, una fe profunda, una fe madura, que nos lleve realmente a reconocer quiénes somos frente a Dios, que eso se llama la humildad. Porque como decía San Agustín, la humildad es la verdad. Y si nosotros vemos realmente con sinceridad quiénes somos, desde nuestra propia verdad, desde nuestra propia existencia, es que somos simplemente criaturas muy pequeñas, insignificantes, podría decir la Sagrada Escritura. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que le des poder. Entonces, en esa humildad es saber que yo, frente a Dios, soy una criatura insignificante y pequeña. Pero, ojo, que uno dirá que simplemente la humildad es reconocer esa pequeñez, es reconocer la grandeza de Dios, como María lo proclama en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez. Podríamos decir, yo no diría ya la humildad. No es que lo que pasa es que ella se dio cuenta de que era muy humilde. Entonces dijo, la humildad de la esclava. No, es la pequeñez. Mira, Dios ha hecho en mí y quiere hacer en mí unas obras maravillosas, siendo yo algo tan pequeño, siendo yo apenas una pequeña criatura, y Dios va a hacer una obra maravillosa. Y por eso se alegra en mí, en Dios, mi Salvador, porque no me puedo vanagloriar. Eso mismo, exactamente lo mismo, Dios quiere realizar en tu vida. Obras grandes en tu vida, en tu propia existencia. Dios quiere crear la nueva criatura, los hijos adoptivos para la eternidad y para la gloria de Dios Padre. Entonces, queridos hermanos, otras exigencias para que nosotros realmente empecemos a entender qué significa la Eucaristía para nuestra vida, no solamente esa fe profunda que nace de un corazón sincero, y también la humildad, que es reconocer quiénes somos frente a Dios. También tendremos que mirar qué tan arrepentidos verdaderamente estamos de tener una vida alejada de Dios. Porque a veces nuestro arrepentimiento es intermitente, ¿no es cierto? ¿Por qué es intermitente? Porque si no fuera intermitente, entonces no pecaríamos, ¿no es cierto? Porque estaríamos confiados de que Dios, con su Espíritu, me daría la capacidad de no pecar. Y podría decir, como San Pablo lo dice en sus cartas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso que dice San Pablo en una de sus cartas, decirlo, pero de manera existencial. Es que Padre, es que yo no puedo vencer el pecado. Claro que sí lo puedes vencer, porque Dios te da la fuerza a través del sacramento que te comunica la vida del Espíritu, te comunica el Espíritu Santo para poder realizar esa obra en tu existencia. Pero para eso se necesita la humildad, porque de la humildad nace también la libertad. Porque cuando nos damos cuenta quiénes somos frente a Dios y quién es Dios para nosotros y cuánto nos ama, eso nos va a dar clave especial para entender que verdaderamente Cristo vino
para liberarnos. Cristo vino es para liberarnos. ¿Y liberarnos de qué? De la fuerza del espíritu, de la fuerza del pecado, del espíritu del mal, que nos quiere arrebatar, nos quiere seguir confundiendo y nos quiere seguir que sigamos viviendo de una manera, diríamos, como adormecidos todavía por el pecado, porque al fin y al cabo ahí tengo quien me perdone, ahí el cura me perdona y después yo comulgo, pero entonces yo sigo con una vida superflua y sigo con un compromiso bastante superfluo, y eso no puede ser entre ustedes que han querido consagrarse al cuidado y a la intercesión de María Santísima. Ustedes entonces, queridos hermanos, tienen que replicar esas palabras que María pronunció en el Magnificat. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. En Dios mi Salvador. Yo no me puedo vanagloriar. Cuando ustedes empiecen a vanagloriarse, cuando empiecen a pensar que ustedes entonces van más adelante que otros porque simplemente se han consagrado, es porque ustedes no han entendido todavía esa protección y esa acción que María puede obviamente realizar a favor nuestro para que no nos llenemos de orgullo espiritual. Ustedes han venido a consagrarse, entonces tienen que empezar a asimilar las lecciones fundamentales para asumir con sencillez la obediencia de la fe, para asumir con humildad la verdad de Cristo, que se quedó con nosotros, está con nosotros, aquí presente en el sacramento de la Eucaristía, que vamos a adorar de nuevo para cuando hagamos la reposición del Santísimo Sacramento. Queridos hermanos, el arrepentimiento, y hay otra cosa que también es una clave, una cuarta clave como exigencia para nosotros entrar en esa dinámica del sacramento de la Eucaristía, es la justicia. ¿Qué es la justicia? Reconocerlo. Esa es la justicia. Por eso dice los justos. Cuando la palabra de Dios habla de los justos, esa justicia de los justos que habla la palabra de Dios, esos justos los felicita o los menciona la Sagrada Escritura, son justos porque han vivido la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Es el reconocer a Dios en su realidad, como un Dios que no tiene, obviamente, bajo ningún punto de vista, una mala intención. Dios lo ha creado Dios con una intención recta, un plan perfecto que Él ha trazado para que todos los seres humanos lleguen a la plenitud. Porque ya sabemos que Dios en Cristo salva a toda la humanidad en cuanto a esa oferta que la hace a todos los seres humanos. La hace a todos los seres humanos. Ahora, ya sabemos que hay algunos que misteriosamente no van a aceptar ese amor. La salvación es un hecho. Tal vez quiero que para terminar esta charlita me entiendan bien lo que voy a decir cuando les voy a afirmar que Dios no puede hacer más por el ser humano. Dios no puede hacer nada más por el ser humano en el sentido de que la redención es un hecho real. Pero falta la segunda parte, y es que yo debo aceptarla. La debo aceptar. El reino de los cielos está a la mano. Eso es lo que dice Cristo. Está a la mano. O sea que nos tenemos que apropiar, tenemos que apropiarnos de ese reino. Porque eso ya no
le compete a Dios, porque Él no te va a obligar a aceptar la salvación. San Agustín lo dice de una manera muy plástica. El que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Dejémonos salvar. Dejemos que María nos inspire. Dejemos que María nos muestre el camino seguro, que es la humildad, la obediencia de la fe, la sencillez en el servicio, porque ustedes se han consagrado es para servir. Porque si ustedes no han entendido esa consagración que van a hacer ahora como servicio, más bien no se consagren. No sé si están de acuerdo conmigo. Ustedes se consagran es para servir. Y no para servir de obstáculos para otros. No, para servir, para que otros encuentren también fácilmente el camino de la salvación. Sigamos, queridos hermanos, en esa tónica, en esa dinámica de tratar de profundizar sobre las verdades de la fe para que no se conviertan simplemente en algo intelectual, sino algo que realmente comunique a nuestra alma la fuerza, la sabiduría, la luz, para poder llegar a la plenitud de la santidad a la cual todos los seres humanos estamos llamados. Ya lo había dicho, ¿para qué nos sirven los sacramentos? Para santificarnos. Porque ser santos significa ser de Dios. Ser santos es permitir que el plan de Dios se realice en nuestra existencia de una manera real. Mi ser individual, mi relación con Dios, que es única, toda esa justicia, toda esa humildad, toda esa obediencia que Él merece, porque obviamente se entregó, como decía él, ¿no? Que tú que moriste por mi amor, que yo también pueda morir por tu amor. Porque morir no se refiere simplemente como un hecho biológico, estamos hablando de morir a nuestro pecado. Vivamos, hermanos, este sacramento de la Eucaristía con profundidad, adorémosle, agradezcámosle, reconozcámosle, sintamos su presencia en nuestra vida individual, en nuestra comunidad y en nuestros hogares y en todos los lugares donde nosotros estemos allí. Somos embajadores de ese amor. Amén.